Buenas tardes a todos y todas. Vamos a empezar con la siguiente edición del ciclo Matemáticas en la Residencia, que es un ciclo que nos parece muy interesante porque es cómo llevar las matemáticas también a un centro como la Residencia de Estudiantes, un centro cultural de primera magnitud que siempre ha tenido una importancia capital en el desarrollo cultural e intelectual de España. Y la idea es llevar a los mejores matemáticos y divulgadores, no solamente en su aspecto de divulgación de las matemáticas, sino también gente científicos e investigadores en matemáticas de primer nivel y que sepan contar lo que hacen a un público general. Es algo que realizamos desde el Instituto de Ciencias Matemáticas. Si no lo conocen, el Instituto de Ciencias Matemáticas es un centro mixto del CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con 3 universidades de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Carlos III de Madrid, y en él se intenta hacer investigación de la más alta calidad. Eso es un objetivo que, bueno, en mi opinión, estamos logrando, pero también tenemos otra misión, que es lo que hoy nos reúne aquí, que es también hablar al público general de las matemáticas y de su importancia capital en el futuro de una nación y la cultura general. Por eso es un evento que propusimos organizar tanto al CSIC, a la Organización Central del CSIC, como a la Residencia de Estudiantes, y los 3 unidos ya llevamos bastantes ediciones de matemáticas en la residencia, por lo que le han pasado los mejores divulgadores de las matemáticas que uno podría imaginar. Hoy, en concreto, tenemos a otro grandísimo divulgador que nos va a hablar desde el otro lado del Océano Atlántico. Es Aubin Arroyo, que es un matemático y divulgador de la ciencia y en especial de las matemáticas. Es un investigador en activo, es doctor en matemáticas por el Instituto Nacional de Matemática Pura y Aplicada, LIMPA, de Brasil. En el 2002 hizo la tesis con uno de los matemáticos más importantes de la historia reciente, como Jacob Pallis. Actualmente es investigador en el Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, una de las universidades más prestigiosas de México, y el área de investigación en el que trabaja es en sistemas dinámicos, ¿no? En concreto, tiene trabajos bastante fundamentales e importantes en el estudio de campos de vectores en dimensión 3, que probablemente Aubin seguramente tendrá mucha relación con la charla que nos va a dar hoy sobre nudos. Ha trabajado también en muchos otros temas como dinámica holomorfa, geometría tropical y teoría de grafos, temas que nos suenan, a lo mejor nos pueden sonar como desconocidos, pero que siempre tienen en muchos casos una motivación que viene del mundo de la física o de la naturaleza. Aparte de eso, Aubin Arroyo, el profesor Aubin Arroyo, es un experto en divulgación y como si ahora mismo pueden tuitear o buscar en YouTube, encontrarán inmediatamente su trabajo, donde además de esa divulgación de matemáticas estándar, también se conjuga su amor por el arte. Y es lo que un poco seguramente nos va a enseñar hoy. Ha estado también encargado de algunas actividades por ejemplo, en la concepción y renovación de la Sala de Matemáticas del Imaginario Matemático en el Universum Museo de las Ciencias de la UNAM y recientemente en la Sala de Matemáticas en el Museo de las Ciencias del Estado de Morelos. Y es una de las cosas que quizá debemos aprender también en España, de las cosas que se están haciendo en México en el tema de los museos matemáticos. Y yo creo que es un aspecto que yo quiero aprender de Aubin hoy, a ver qué nos cuenta y nos puede ilustrar también de esos aspectos, porque la belleza y el arte que se encuentran detrás de las matemáticas es algo que es muy desconocido y que merece la pena conocer. Es también un amante de la fotografía, de la cultura y un conferenciante excelente, pero eso le vamos a examinar ahora. Así que, Aubin, muchas gracias por aceptar la invitación y, bueno, tienes el público delante tuyo. Gracias, Aubin. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias a todos ustedes, los organizadores de esta
matemáticas en la residencia. Qué orgullo, qué honor estar aquí desde el otro lado del Atlántico. Creo que su labor de transmitir pues a la gente, ¿no? La importancia de las matemáticas, la maravilla de las matemáticas es extraordinaria, ¿no? Y justo uno de mis grandes motivaciones es tratar pues de borrar esta sensación de las matemáticas no me gustan, las matemáticas son horribles, porque es como decir, bueno, no me gusta la comida o no me gusta hablar o decir no me gusta pensar. Eso es un poco raro porque lo hacemos todos, nos define como seres humanos, ¿no? Y espero o sea, transmitirles un poquito de esta fascinación y de esta importancia de las matemáticas con pues imágenes muy bonitas y con pues una idea de cómo se estudian este tipo algunos tipos de matemáticas. Ay, ¿cómo le hago? Listo. Y un poquito de lo que les quiero hablar hoy es todo mundo, o sea, en general es muy fácil pensar que en las matemáticas pues hay muchísimos números, cuentas o operaciones complicadísimas y ecuaciones, pero también en las matemáticas estudiamos cosas a través de sus dibujos, ¿no? A través de las ideas mismas, ¿no? Y no les voy a hacer muchos descuentos en el esbozo, en esta pincelada de matemáticas, porque o sea, uno cuando hace divulgación trata de esconder las cosas feas, las cosas que pues uno cree que no pueden, o sea, que repelen a la gente, y no se van a dar cuenta, porque vamos a estar hablando de dibujos, vamos a estar hablando de maneras de pensar que son propias de la teoría, ¿no? Y por eso los nudos son un buen ejemplo. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de los nudos y hay otra propiedad, otra característica que tiene que ver con esta parte de los sistemas dinámicos, que yo lo veo más bien como que algunos de las personas que hacemos matemáticas somos un poco obsesivas y nos encanta repetir y repetir o sea, una vez que encontramos un procedimiento o algo que da un resultado, pues nos dan ganas de seguir y seguir y seguir repitiéndolo. Y esa obsesión es fundamental en lo que les voy a contar, ¿no? En esa obsesión de la repetición infinita de un proceso que nos va a llevar pues a unas figuras muy, muy interesantes. No sé, quizás algunos de los que están escuchando, cuando tomaron una calculadora científica y pues rápidamente apretaban muchas veces, o sea, tomaban uno de los botoncitos de las operaciones y uno las aprieta obsesivamente y aparece error o cero. Bueno, esa es obsesión un poquito. Entonces, bueno, vamos a hablar de nudos. Los nudos, exacto, pues no son algo ajeno, lo tenemos en la memoria, es algo de la vida cotidiana. Quizá en la época de los marineros era mucho más fundamental, ¿no? Y los marineros, pues son los primeros en preocuparse en tener pues no solo un catálogo, porque pues hay de distintos tipos, sino también un procedimiento para poder enseñarle a los siguientes marineros a hacer los nudos. O sea, todas las historias de piratas empiezan o sea, se limitan a las batallas, a los abordajes, a los rescates, etcétera, pero la mayoría del tiempo se la pasaban encubiertas, o cuando hacía sol, aburridísimos mientras camina el barco y lo único que tenían es cuerda, ¿no? Y entonces, pues la creatividad, o sea, en ese ocio, pues la creatividad explota. Y además, pues era fundamental transmitirle a los siguientes marineros cómo hacerlos, ¿no? Cómo transmitir este conocimiento. Porque obviamente no todos sobrevivían a los abordajes, ¿no? La mayoría de los marineros que que les toca hacer los nudos, pues tenían que enseñarles y empiezan con estas como diagramas, una primera abstracción de qué es ese pedazo de cuerda enredada ahí en cubierta, ¿no? Eh, Hay un libro muy bonito, el Busby Notes, Note on Notes, que tiene o sea, que busca catalogar así ya en la obsesión de los distintos tipos de nudos. O sea, por ejemplo, un nudo muy útil que probablemente alguno de ustedes está usando en este momento es un suéter.
Estos tejidos de hilo con los que nos cubrimos del frío. O sea, me encanta como aplicación de la teoría de nudos porque es una aplicación práctica y fundamental. Y hay estudio atrás de eso. Hay distintos puntos, hay distintas formas de hacer estos nudos, ¿no? Todo esto dentro de la vida real. Otro nudo que tiene aplicaciones muy agradables bueno, no sé en España, en México tenemos unas hamacas que están hechas de hilo, que es un nudo que se cuelga de dos puntas y te puedes recostar a disfrutar de un libro o de la vista de la playa, ¿no? Pero bueno, atrás de estos, ¿cómo son? ¿Cómo los catalogo? ¿Cómo los estudio? ¿Qué hay? ¿Qué hay en ellos, no? Entonces, pasamos al primer punto, ¿no? Al primer punto donde empiezan a interactuar las matemáticas. O sea, o sea, ¿qué entendemos por un nudo? Bueno, pues un nudo es un pedazo de cuerda, ¿no? Que está en el espacio, dibujada, pero pues, ¿qué nos estorba? O sea, nos estorba pues, la cantidad de cuerda, o qué tan gruesa puede ser para darle, o sea, qué tan elástica. ¿No? Entonces, los nudos en matemáticas, ya como primera idea es, pues, como las curvas, como las líneas, pues, son algo que no tiene grosor, son infinitamente elásticas, y viene la parte importantísima, no tienen extremos. Uno pensaría, bueno, pues el primer nudo que se me ocurre es el nudo de los cordones o agujetas de los zapatos, que uno se hace todos los días. Y ese nudo, pues a final de cuentas, pues la idea es que lo podamos deshacer, que podamos abrir el nudo y podernos quitar el zapato. Y uno diría, bueno, un nudo muy, muy complicado, pues si lo hacemos, no sé de qué manera, pero por más complicada que sea, siempre podemos repetir el proceso de hacerlo, o sea, como poner el video en reversa y volver a desanudar el nudo. Entonces, si tienen extremos, pues en realidad no hay muchos tipos. O sea, en realidad todos estos tipos de los marineros, todos los nudos que veníamos pensando en la vida real, pues se resuelven en uno solo, que es un pedazo de cuerda y un instructivo para dejarla en esa forma. Pero, pues, realizando el procedimiento al revés, se desanudó. Ahora, si consideramos que no, o sea, si nos olvidamos o sea, si pensamos que ya no tienen extremos, o sea, tenemos una especie de círculo, la cosa cambia, ¿no? Entonces, la idea más limpia o más abstracta del nudo es una manera de dibujar un círculo en el espacio. Y bueno, pueden decir, bueno, un círculo es muy aburrido, ¿no? Un círculo tiene, bueno, a ver, ¿alguien ha podido dibujar un círculo perfecto? Pues no, ¿no? O sea, uno intenta en el papel dibujar un círculo y procurando que donde empezamos vuelva a coincidir donde terminamos, nos queda algo, una idea de círculo. Y podemos irnos al otro extremo, hacerla completamente, con muchos vericuetos, muy intrincado, y siempre considerando volver al mismo punto. Y eso podemos pensarlo como un círculo en el plano. Ok, desde los ojos de la topología, desde los ojos donde pues todo es como elástico y de goma, perfecto. Tenemos un círculo raro, mal dibujado si quieren, pero con las características del círculo, sin extremos y sin que se toque. Ahora, para pensar en el nudo, en estos nudos de los que les voy a hablar, nos olvidamos de la hoja de papel y hacemos este dibujo en el espacio tridimensional. Y con esta imagen creo que es un poquito más claro, ¿no? El círculo blanco, el nudo blanco, pues en efecto nos recuerda perfectamente un hula hoop, ¿no? No sé cómo se llaman en España, estos aros para hacer acrobacias, pero pues podemos dibujarlo de distintas maneras. Y eso ya, eh, pues abre muchas preguntas de cuántas maneras, cómo los reconozco, cuándo dos son iguales. Pues bueno, más o menos de esto vamos a hablar un poco en el día de hoy. Pero ya, o sea, infelizmente o felizmente, ahora que estamos utilizando un pizarrón, para representar esta idea tridimensional, estamos obligados a colocarlo en un papel, ¿no? Hacer un diagrama, que al final de cuentas es un instructivo, es una manera de dibujar el círculo indicando qué pasa por arriba y qué pasa por debajo. Es como una sombra. Entonces, vuelvo, ¿no?
las matemáticas podemos estudiar números, ecuaciones, funciones, etcétera. En la teoría de nudos vamos a empezar estudiando diagramas o estudiando dibujos. ¿Qué es el diagrama del nudo? Pues es precisamente esto, es esta representación en una hoja de papel del nudo que está en el espacio tridimensional, indicando claramente qué pasa por debajo y qué pasa por arriba. O sea, a primera vista, o sea, el nudo azul este que no tiene marquitas del lado izquierdo, pues incluso, o sea, uno lo ve y se lo imagina directamente tridimensional porque tiene estos efectos de sombra, etcétera, ¿no? Pero podemos abstraerlo y o sea, lo que tenemos que, o sea, lo que tenemos que conservar en esta abstracción es pues, el trazo de la curva y indicar, como se ve aquí, dónde la curva pasa por arriba y dónde pasa por debajo. Y eso es un instructivo perfecto, ¿no? Ya con eso, si yo les doy este dibujo y un pedazo de curva, un pedazo de cuerda, lo podrían, no sé, más o menos, o sea, es un poquito complicado si el nudo es difícil, pero podrían reproducirlo, ¿no? Podrían tener su propio modelo. Ahora, algo pasó, ¿no? Algo pasó. Tenemos un objeto tridimensional y ahora tenemos un dibujo en el papel. Sería genial que cada nudo tuviera un único dibujo, pero eso no es cierto, ¿no? Uy, perdón, me salté. Aquí debería, sí, no importa. Hay que indicar quién cruza. Regreso. Estos cruces son fundamentales, ¿no? Estos puntos donde indicamos qué pasa por arriba y qué pasa por debajo, los vamos a llamar cruces y podemos contarlos. Este nudo tiene 9 cruces y habrá unos nudos más sencillos, ¿no? Por ejemplo, el nudo trébol, que si se asocia, o sea, está muy sencillo, o sea, este tiene 3 cruces. Y el nudo 8, así se llama, nudo figura 8, porque parece que tiene un 8 ahí, no es un nombre que me gusta, tiene 4. Entonces, a primera vista, podríamos decir estos dos nudos son diferentes. Aquí la situación se complica, ¿no? O sea, me encantaría decir, o sea, creo que tienen exactamente la misma cantidad de vértices, nunca acabo de contarlos bien, pero creo que son 13, los 3, 4, en fin. Y pues, ¿cómo nos convencemos de que esos dos nudos son iguales o diferentes? Nos tenemos que preguntar, bueno, pues, ¿qué demonios significa que dos nudos sean iguales, no? Un nudo bien podría ser, o sea, si me dan dos de estos dibujos, si yo puedo mover los, los pedazos de la curva, o sea, el trazo, ¿no? Sin romperlo, ¿no? Porque está muy fácil, si los rompo, los desamarro y vuelvo a anudar y eso ya no cuenta, porque hice algo raro, me salí de las reglas. Pero si puedo manipularlo de una manera y decir, mira, en efecto, coinciden, genial, son iguales. Pero si no, quién sabe. O sea, puedo pasarme una infinidad de tiempo. Si no lo hago bien, o sea, si me llevo 10 días, 15 días, o sea, podría pasarme una eternidad tratando de manipularlo sin llegar a ninguna conclusión. Y el problema es este, ¿no? Un nudo puede tener diferentes diagramas. O sea, o sea, el mismo diagrama podría representar otro nudo o podríamos tener otros problemas. Por ejemplo este, ¿no? El nudo de la izquierda es el nudo trébol y tiene una torcida, una vuelta extra, tiene un cruce más. Pero naturalmente uno podría torcerlo con la mano en el espacio y en realidad ese cruce era innecesario. Bueno, y ahí podríamos decir, en efecto, sí es el nudo trébol, ¿no? ¿Cómo hacen los matemáticos? ¿Cómo hace la gente que estudia teoría de nudos? Dice, bueno, yo puedo mover mi diagrama haciendo algún tipo de operaciones sin que altere el nudo. Por ejemplo, el movimiento cero, pues claro, lo puedo estirar, ¿no? Sin cruces ni nada. Si tengo un lacito de estos, como el que les enseñaba aquí, pues también girándolo lo puedo, o sea, era un cruce innecesario.
si tengo el caso 2, ¿no? Donde hay dos pedazos de curva donde podría pasar uno, o sea, son los movimientos naturales del objeto tridimensional representados en la sombra. Estos son los, o sea, el señor Rey de Meister, de los primeros que dice, bueno, estos son, con estos movimientos yo puedo determinar si dos nudos son iguales o no. Puede ser muy latoso, puede ser imposible de encontrar, puede ser, pero bueno, nos da una primera herramienta, ¿no? Y estos esbozos de matemáticas que no tienen ecuaciones, simplemente es un nudo que, o sea, si yo tengo un cruce con esta forma, lo puedo reemplazar por una línea. Y si tengo un cruce como un par de cruces, como en la parte 2, lo puedo reemplazar en el diagrama y eliminar dos cruces. Cero ecuaciones, ¿no? Entonces vuelvo. Si yo intento resolver el problema de estos dos nudos que les pregunté si son iguales utilizando estos movimientos de Reidemeister, pues no está muy fácil, ¿no? No va a ser una misión muy sencilla. Y curioso, porque en 1800, ¿no? Casi 1900, se pensaban que eran dos nudos distintos y les llevó 80 años demostrar que era el mismo. Un problema medio inútil, pero en fin, ¿no? O sea, si uno quiere, o sea, en la necesidad de categorizar o catalogar los nudos, pues bueno, era fundamental, porque en 1900 creían que eran distintos y 80 años después dijeron, no, en efecto no. Y se le llama a el par de Perco. Entonces, bueno, un pedacito de matemáticas, o sea, pero entonces, ¿cómo demonios entendemos, o sea, cómo nos convencemos de cuándo dos nudos son iguales o no? Y un truco o un razonamiento o un pedazo de la teoría es decir, bueno, observar que los podemos pintar. El diagrama lo puedo hacer con plumones de colores, por lo menos, o sea, lo que dice esta definición es, si puedo pintarlo con tres colores, o sea, si uso por lo menos tres plumones de colores para dibujar el diagrama, de manera que en cada cruce o sean los tres colores distintos o tenga el mismo color. Es una manera, o sea, es una manera de colorearlo. Y hay unos nudos que se pueden pintar con tres colores y otros que no. De modo, eso parte en dos el universo de los nudos. Pero lo que es curioso, o sea, y el argumento de este matemático detrás, es que los movimientos de Reidemeister preservan esta propiedad. O sea, yo puedo, o sea, en los primeros dos es muy aburrido porque no, o sea, son de un mismo color y listo, pero en los un poquito más sofisticados, si estuviera pintado ese diagramita en los tres colores, a la hora de mover, puedo seguir manteniendo la parte tricolor del nudo. O sea, hay que hacer un montón o sea, hay que pintarlo de mucho. O sea, lo que hacen los matemáticos es, bueno, pues, ¿cuántas maneras de pintar tengo el caso 3 utilizando los tres colores y ver que siempre se resuelve? Pero otra vez, no hay ecuaciones. Y, y esta propiedad, o sea, decir si un nudo es tricolor o no, o sea, lo que me dice esto es que si dos nudos son iguales, o sea, si yo puedo llevar a un nudo o sea, dos diagramas de los nudos, un tricolor, utilizando los movimientos de Reidemeister, puedo obtener, o sea, los dos nudos tienen que ser tricolorables, los tengo que poder pintar con tres colores. Y bueno, eso, o sea, o sea, el nudo trébol claramente lo puedo pintar con tres colores y el nudo, o sea, el nudo trivial o el simple, el más sencillo de todos, no. ¿Por qué? Porque no lo puedo pintar con más de dos colores. Entonces, llego a una conclusión fundamental. Estos dos nudos son diferentes, pero bueno, tampoco era, o sea, no nos sorprende, ¿no? Y ese es un camino de la teoría de nudos. Utilizar este tipo de argumentos que están dentro de las ideas, dentro de los pensamientos, ¿no? De cómo propiedades que encuentras de un objeto que se preservan o no, que nos permiten llegar a conclusiones como estos dos nudos son distintos. Bueno, ¿cómo le hacemos para que, o sea, una de las intenciones de saber si son distintos o no es tratar de encontrar un catálogo, de hacer un orden alfabético de los nudos. Aquí les estoy mostrando
los 250 nudos que puedes dibujar con hasta 6 cruces, todos son distintos y no falta ninguno. Eso es un poco, es muy fuerte, ¿no? Ok, hay que evitar, o sea, pegar dos de estos, en fin, no hay algunas matices, pero el hecho de decir, de detectar que los cruces en el diagrama, quitando los innecesarios, nos permiten ordenar en orden de complejidad o en orden pues en una especie de orden alfabético los nudos, pues tiene esta parte matemática detrás interesante. Y este catálogo crece, ¿no? O sea, si aquí son hasta 6, si le ponemos hasta 16 cruces, habían catalogado 1.936, y en 2003, catalogando hasta 22, pues casi nos alcanzaba para un nudo diferente para cada persona viva en el planeta en esa época. Creo que a la fecha ya hay muchas más personas, pero pues no sé, es toda una diversidad increíble y podríamos decir genial. Hemos caracterizado todos los nudos. ¿Será que todos caben ahí? O sea, ¿será que ahí están todos los nudos? Entonces, vengo al primer, al nombre, a uno de los nombres en el título, los nudos mansos. ¿Qué son los nudos mansos? Pues son todos los del catálogo, ¿no? Aquí tengo un nudo. Les voy a tratar de hacer un dibujo de cuándo, o sea, qué significa ser manso. Yo puedo hacer, si ya bien este es un diagrama, puedo hacer un diagrama mucho más abstracto. En lugar de usar figuras curvas, puedo usar segmentos de recta. ¿No? Marco los cruces y puedo contar cuántos segmentos de recta utilicé para dibujar este nudo. Bueno, podrán ser 7, podrían ser 23, podrían ser 55, pero los puedo contar. Hay un número finito de segmentos que me dicen, de pedazos de línea ahí en el espacio que me determinan mi nudo. Esos son los nudos mansos, los que los puedo dibujar con 37, 58, 2 millones de segmentos de recta, y esos van a estar en el catálogo. Son los que llamamos nudos mansos. Y entonces, otra vez, esta cabeza de matemático obsesivo, ¿y será que son todos? ¿Será que hay alguno que no puedo representar con una cantidad finita de segmentos de recta? Bueno, pues, ok, supongamos que hay alguno, ¿no? Y si no son mansos, les ponemos un nombre. Nudos salvajes. Todos los del catálogo, los que les había enseñado, son mansos, pero por ejemplo, aquí estoy haciendo un poco de trampa porque en una parte del dibujo puse unos puntos suspensivos, ¿no? El lenguaje metiéndose en el dibujo. ¿Qué quiere decir esos puntos suspensivos? Es que yo tengo un pedazo de nudo, o sea, no sé si alcanzan a ver si se vea el cursor, pero tengo un pedacito de trébol que se conecta con otro pedacito de nudo trébol, que se conecta con otro pedacito de nudo trébol cada vez más pequeño, y el truco es, esos puntos suspensivos significa repite el proceso infinitas veces. Cada vez más, a escala menor, hay otro, y hay otro, y hay otro, y hay otro, y hay otro. Y todos, o sea, cada vez más chiquitos y cada vez más cerca, se van aproximando pues a donde terminan los puntos suspensivos. Es muy cómodo escribir los puntos suspensivos porque no me lleva una infinidad de tiempo y solo deja esta idea de la repetición. Esta va a ser súper difícil que la vean. Estoy viendo en la pantalla que tienen allá en el auditorio. Esa es una de mis pasiones, es tratar de hacer que la computadora me ayude a ver estos procedimientos, estas ideas matemáticas, pues que me dé un poquito de intuición, ¿no? E incluso nunca va a ser una intuición, o sea, cuando hablo del infinito, cuando empieza a haber construcciones que se repiten al infinito, pues no, ni tengo tiempo, ni la computadora tiene precisión infinita, todo es como apenas esbozos, ¿no? Entonces, y si queremos repetir, o sea, si en este ejemplo
cuando el procedimiento sencillo es repite este nudo infinitas veces, cada vez más pequeño, ya nos causa un conflicto mental, ya no podemos verlo, ya no lo podemos agarrar con las manos. En este caso, un nudo salvaje un poco más complicado, donde esto sucede en todas partes, pues ya la misión no es trivial, ¿no? Por ejemplo, incluso, ¿no? Trato de hacer un acercamiento y si ven, no sé si, yo creo que si se alcanza a ver, son una serie de puntitos y quedan un montón de espacios vacíos como en las estrellas, pero eso es porque me faltó tiempo para dibujarlo. Me faltó horas de la computadora para que dibuje cada uno de los detalles, ¿no? Es infinito, ¿no? ¿Le puedo dar la vuelta? ¿Habrá alguna otra manera de imaginarnos este objeto complicado, de este nudo que no está en el catálogo, que tiene una infinidad de cruces y tiene una filigrana infinitamente complicada? Bueno, ese es un poco el viaje por el que los quiero llevar, ¿no? ¿Cómo pensamos un objeto de estos, ¿no? ¿Cómo pensamos una barbaridad donde los detalles se repiten al infinito? Pues, nos lleva una primera pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo uno se puede imaginar el infinito rápidamente? No es tan extraño, ¿no? Uno la tiene en la cabeza, o sea, uno la ha visto. O sea, hay unos ciertos elevadores en algunos edificios que maliciosamente ponen las paredes, son espejos, como para dar una sensación de que no es un espacio tan pequeño. Y maliciosamente pueden poner dos, uno enfrente del otro. Y ahora, o sea, cuando uno se imagina entrando a ese elevador, rápidamente ve el infinito. O por lo menos, o sea, es natural pensar que ahí está, ¿no? Uno se repite, se refleja, se refleja, se refleja, o sea, en el espejo de la derecha, en la izquierda, y más, y más, y más, y más. Y ahí está. Y está en la cabeza de todos, ¿no? No es una construcción matemática hiper sofisticada, ¿no? Bueno, vamos a usar esa misma idea, un poquito más complicada, o sea, elaborada para construir estos nudos infinitamente complejos. ¿Qué vamos a necesitar? Un nudo manso. Vamos a empezar con un nudo del catálogo y en lugar de usar espejos planos, vamos a entender un poquito los espejos esféricos y una truculencia ahí que hay de la matemática. Y claro, vamos a necesitar un poco de paciencia. ¿Por qué? Porque son infinitos detalles. Entonces, y aquí viene esta parte de la obsesión de repetir, ¿no? Los espejos en matemáticas. Me encanta este diseño de Alicia en el País de las Maravillas, que en realidad es Alicia del otro lado del espejo, porque pues es también hay una diferencia brutal entre los espejos de la vida real y los espejos como se conciben en matemáticas, ¿no? O la idea de reflexión como transformación del espacio. O sea, ¿qué pasa con nosotros? Si uno se ve en el espejo, claramente está reproducido todo el lado donde uno está parado del otro lado del espejo, ¿no? Con todo y parece hasta tridimensional. Pero obviamente todo está dibujado, o sea, el efecto está sobre la superficie del espejo. Y en matemáticas pensamos, no, o sea, nos damos la libertad de decir, no, esto no está en el espejo. Lo que está en la superficie del vidrio, bueno, en la superficie reflejante del espejo, pues es la superficie reflejante del espejo. Todo lo que está de un lado pasa al otro lado, guardando como su gordito, guardando su tridimensionalidad. Es un espacio donde te puedes mover. Y viceversa. Lo que está detrás pasa del lado de enfrente. No es tan extraño, o sea, es como poder cruzar del otro lado. Y esa idea es la que vamos a tener que tener en mente para construir estos nudos. O sea, que los espejos tienen un otro lado, o sea, es una manera de voltear todo el espacio con respecto a la superficie del espejo, pero guardando lo tridimensional. Y punto 2, los espejos esféricos, ¿no? En México tenemos muy, muy afianzado en la cabeza, en el árbol de Navidad, en época de Navidades,
adornamos el árbol con unas esferas de cristal, bueno, en su época eran de vidrio muy delgaditas, que eran adornos para parte de la tradición. Y todos nos hemos visto, o sea, todos hemos agarrado el espejo, o nos podemos imaginar, si no tenemos aquí al señor Dalí, que cuando te asomas al espejo, cuando es esférico, todo se deforma. En realidad, todo el espacio que está afuera lo tengo que pintar adentro de la esfera. Y para eso, pues las formas se tuercen, ¿no? Uno tiene cara de pescado cuando se asoma, ¿no? O sea, no es, no se reconoce uno como en un espejo plano. Y el dato curioso o el detalle curioso es que casi todas las, o sea, eso le pasa a casi todas las formas. Hay una forma que no se deforma y es la forma de las esferas. Y esa es una propiedad fantástica que viene de la teoría, o sea, de la geometría y que se utiliza en un montón de ámbitos de las matemáticas, pero es una propiedad muy sencilla. Si yo tomo un espejo esférico y veo la cara de Dalí, pues se deforma. Pero si tomo una esfera, si tomo una esfera y, y observo su forma en el reflejo, no se hizo óvalo, no sé, es una esfera perfecta. Genial, ¿no? Eso es un dato fundamental. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de tomar solo un espejo, o sea, como en el ejemplo del elevador, si en vez de tener dos espejos planos, pongo dos espejos esféricos? Tengo uno y tengo el otro. Y si observan con cuidado, el reflejo de la esfera del espejo, o sea, de la esfera del lado derecho, es otra esfera que también refleja. Y se ve el reflejo del reflejo, sí, y empieza el trabalenguas, empieza, o sea, aparece este infinito. La esfera de la derecha se refleja en la de la izquierda y viceversa, y el reflejo del reflejo igual, y se va repitiendo hasta el infinito, pero ahora ya no se va lejos, ya está ahí. O sea, esa sucesión de imágenes, de esferas cada vez más pequeñas, está pues, pues por ahí, ¿no? O sea, no sabes, a ojos de la computadora, que es una pantalla finita, pues podemos decir en qué punto. Y podríamos acercarnos con un microscopio y, y seguir viendo esta reproducción de esferas, de reflejos de esferas uno tras otro, ¿no? Ahora, otra cosa interesante, o sea, en el espejo, lo que está en la superficie del espejo no se mueve. O sea, lo que está del lado de afuera va para adentro y lo que está adentro va para afuera. Lo que está en la superficie, lo que divide las aguas, pues no le queda de otra, se tiene que quedar quieto. Entonces, ¿qué pasa si yo coloco estas dos esferas y las hago que se toquen? Pues este fenómeno del infinito, de esta representación de sucesión de esferas que se repiten hasta el infinito, cada vez más pequeña, pues convergen, ¿no?, en el punto de tangencia, justo donde se tocaron las dos esferas. Y este también es un ingrediente fundamental para la receta que les voy a contar. Si yo tengo dos esferas, una pegada a la otra, la sucesión de reflejos va, o sea, se acumula, se aproxima y se hace indistinguible del punto donde las esferas se tocan, de este punto de tangencia. ¿Por qué? Porque no voy a usar dos, voy a usar más, tres, cuatro, ¿no? O sea, aquí se alcanza a ver del lado izquierdo que ya se esboza una esfera que también se refleja, en fin, empieza este juego de espejos infinito. A ver, vamos a ver esta receta. Para darnos una idea, lo que les voy a mostrar es un esquema en el plano donde ya no son esferas, son círculos, como solo una rebanada, para ver qué sucede, ¿no? Cuando pongo, en este caso, 7 espejos esféricos. Los pinto de colores para poder tener una referencia visual. Y ahora vamos a ver el reflejo de este collar de esferas en la esfera verde. Creo. Sí, en la esfera verde. El reflejo de la esfera azul se ve dentro de la esfera verde y queda pegado, ¿no? Esta propiedad de que si se están tocando, el reflejo también va a estar pegado. Sucede lo mismo con la esfera naranja, que queda pegada con la azul, que queda, ¿sí?,
la morada que está pegada con la naranja, que está pegada con la azul, etcétera, 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 ¿no? ¿Y qué logré? El reflejo de este collar, o sea, de las esferas que no son la verde, dentro de la verde, es un pedazo de collar que va de la esfera morada a la esfera azul. Ahora, puedo ver este mismo dibujo en la esfera azul. Y entonces la verde se toca, luego viene la morada que está acá a la derecha, luego la amarilla, la roja, la morada azulita y la naranja. Y puedo repetir ahora en la naranja, en esta, en esta, en esta y en esta. Entonces, este juego de espejos, este elevador raro, hecho por siete círculos, 7 esferas que se tocan a forma de collar, en el reflejo, en realidad me dice, no, mira, puedes observar otro collar hecho con mucho más esferas, o sea, que se reproduce, o sea, tendrá ahí algún desorden en los colores, pero me construye otro collarcito hecho de esferas y que todas son tangentes una a la otra. Y puedo volver a hacer lo mismo, ¿no? Y ahí es la palabra, o sea, esta obsesión, y puedo repetir. Y si puedo repetir una vez, puedo repetir 2, 3, 4, 5, como los puntitos suspensivos, ¿no? Es este truco. Eso es fundamental, ¿no? Ese es el, 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 la herramienta mental o el argumento matemático que permite construir estos nudos que no estaban en el catálogo, ¿no? Estos nudos salvajes. Ok, el primer caso era como sencillo, estábamos en el plano, ahora vamos a darle un poquito de tridimensionalidad. Si el collar inicial, en lugar de ser un nudo trivial, lo coloco, o sea, el collar de la abuelita de perlas, agarro, le hago un nudo y lo cierro, de acuerdo a alguno de los nudos mansos del catálogo, creo que este es el nudo trébol, acá tengo 19 esferas, y hago lo mismo. O sea, es el mismo procedimiento. Observo cómo se refleja, o sea, en alguna de estas esferas observo cómo se refleja el collar en el interior. Y si se ve, sí. O sea, en ese reflejo nos llevamos también un poquito del nudo, un poquito de la forma en la que está metido en el espacio este collar. Y se reproduce adentro de esta esfera. Ahora, les decía del truco, ¿no? Podemos imaginarnos, o sea, cuando el espejo es plano, es muy fácil sentir que tenemos una tridimensionalidad. Cuando los espejos son esféricos, pues ya no alcanzo yo a hacer las cuentas o hacer un dibujo tan sencillo, pero puedo aprovechar la imagen en el espejo para intuir qué tan complicado es la imagen del reflejo del collar en sí mismo, ¿no? A ver. Y podemos llevarlo a o sea, tratar de construirlo de manera linda, ¿no? Y aquí viene otra, o sea, y regreso a esta obsesión o este gusto, amor al arte, es muy, o sea, las imágenes son muy fuertes, ¿no? Cuando una imagen está bien hecha, cuando una imagen te emociona, te jala, te absorbe, te hace preguntar cosas. Y que es un poco la intención de esta plática, de hablar de los nudos salvajes como un gancho hacia las matemáticas, utilizando imágenes que te generen preguntas, ¿no? Es muy chistoso porque o sea, muchas personas ven eso y dicen, pero ¿qué hay ahí atrás? ¿Dónde están las matemáticas? Quiero saber, ¿no? Y, o sea, es una llave muy linda, ¿no? Es una puerta que se abre a que las personas que pueden decirte, no, a mí no me gustan las matemáticas, pero a ver, quiero saber dónde están, por qué es esto, ¿no? Y eso es hacer matemáticas, ¿no? Entonces, regreso a mi receta. Aquí en esta imagen pueden ver las esferas grandes son el primer collar y el truco entre la superficie o dónde quedarían en la tridimensionalidad, que ya es otra fórmula, algo un poco más complicado, se reproduce el nudo. Y lo puedo hacer en todas. Y podría volverlo a hacer, ¿no? Podría
volver a, o sea, en cada una de estas esferas, volver a tomar el reflejo del resto de las otras. Pero es una locura, ¿no? O sea, si empezamos con 30, o sea, si aquí, no sé bien, no sé exactamente cuántas son, creo que son 30 y tantas. Aquí ya hay 30 por 29 esferas, que es como 30 al cuadrado. Y eso al cuadrado en la siguiente iteración, pues ya no nos alcanzan los dedos para contar. Entonces, quisiera que en este momento o sea, pasarles una película cortita, 3 minutos, que si me hacen el favor de darle play, que explica un poco y nos permite meternos en este universo de reflejos infinitos.
A mí, utilizar este tipo de cercanía entre las matemáticas y estas imágenes vistosas, apasionantes, que te provocan, ¿no? Incluso vértigo o curiosidad, pues es parte de mis intereses en esta orillita entre matemáticas, divulgación, arte, ¿no? Y es curioso eh, porque llama la atención, o sea, a gente a gente de otros universos, ¿no? En particular, una feliz coincidencia que encontramos Jean-Michel Otoniel y yo, un artista, escultor francés, que hacía unas joyerías gigantes para, o sea, en su discurso, y que pues estaba trabajando con estos collares de esferas y colaborando, o sea, al ver que teníamos el mismo objeto, o sea, estábamos pensando en el mismo objeto desde dos lados completamente distintos, nos llevó pues hacer una sinergia, una contribución entre ambos, muy, muy interesante. O sea, él adoptó este nombre, toda la nomenclatura de las matemáticas, el nudo salvaje, el teorema de Narciso, en fin, todo un pedazo de conocimiento del lado matemático a su obra, y yo al mismo tiempo también aprendiendo cómo la parte artística también juega un papel fundamental, pues nos permite pues transmitir esta maravilla, ¿no? O sea, recuerdo esto fue en una exposición en Buenos Aires, donde en efecto, ¿no? El infinito está ahí adentro, ¿no? Mi primera, cuando yo tuve la oportunidad de ver estas esculturas en vivo, me fascinó una diferencia que es brutal, ¿no? En mis dibujos, en estas imágenes por computadora, todo es muy limpio. O sea, había que hacer cosas especiales para que el reflejo, este reflejo puro, pues tuviera volumen. Si no tiene color, no se ve, ¿no? Y en las esculturas de Jean-Michel tú puedes asomarte y verte, ¿no? Como en el elevador, repetido infinitas veces, una por cada esfera y así. Es impresionante, ¿no? Y, y pasa algo muy raro, ¿no? Pasa algo muy raro porque tanto en las imágenes por computadora como o en las esculturas, cuando hay un poquito de matemáticas atrás, pues esta pregunta, ¿qué hay? ¿Qué es eso? Quiero saber, necesito, o sea, o sea, en distintos grados, distintas personas entran, es una puerta de entrada a estos razonamientos, ¿no? Esto es parte de la construcción, de la exhibición que tuvimos en Buenos Aires y que ha sido súper exitosa, ¿no? Ahí pueden ver la tabla que les enseñé hace rato, ahí en gigantesco, que a mí me gusta mucho. Y ha ido paseando por el mundo, ¿no? O sea, de Michel, los nudos salvajes ya en el Petit Palais recientemente, y tenemos una, si algún día vienen a México, en el Museo Universum, ¿no? Donde intención, bueno, juega, le da muchísimo poder, ¿no? Esta es la sala pequeña que acabamos de abrir en Cuernavaca, donde, pues bueno, se abre una pregunta, ¿no? Si yo tengo las esferas en un collar, bueno, tenemos este tipo de nudos salvajes, pero si no son un collar y se colocan en posiciones distintas, como por ejemplo esta del fondo, que son cuatro en forma de pirámide, pues entonces el dibujo que queda dentro, esta infinita repetición de esferas, este infinito, pues bueno, adquiere patrones un poquito más sofisticados, como el que está acá, ¿no? El que se vea en el cuadro de la derecha. Y bueno, de alguna manera, esta interacción de las matemáticas del lado bello, ¿no? No solo el resultado, no solo la imagen, sino este proceso que sucede en la cabeza, se acerca también o sea, a las cosas que te provoca el arte, ¿no? A veces el arte, tú ves una imagen, o sea, una obra y te deja pensando, te mueve de cierta manera eh, las neuronas. Bueno, justo es algo muy semejante a lo que pasa en las matemáticas, solo que la puerta de entrada a veces es muy árida, a veces requiere describir un lenguaje que
pues no, es como si te cuentan un cuento maravilloso, pero está en chino y no conoces chino, pues lo que ves son un montón de rayitas sin sentido. Pero esta traducción y este acercamiento por objetos bellos, por imágenes, pues, imágenes, ¿no? que atraen, es un excelente camino para adentrarse al mundo de las matemáticas. Y bueno, creo que ahí termina mi exposición. Si quieren, la liga del video está en Vimeo, si lo quieren usar para lo que quieran. Gracias. Muchísimas gracias, Aubin, por esta magnífica charla donde hemos podido apreciar la belleza, sobre todo que se encuentra detrás de las matemáticas, no solamente en el arte, en la literatura, en el teatro, y en el ICEMAT hemos tenido alguna vez muestras de ese tipo de hechos, ¿no? Cómo las matemáticas pueden ser algo digno de belleza artística. Nos ha llegado una pregunta que, bueno, creo que es interesante porque tiene relación un poco con algo contradictorio que has dicho, Aubin, porque has dicho que los piratas, que son gente salvaje, pero creo que únicamente hacían nudos mansos. Pero la gente ha preguntado a las personas ¿para qué sirve un poco la teoría de nudos? ¿En qué aplicaciones tiene, salvo en el mundo del mar? Y yo creo que es también un aspecto interesante que estas teorías surgen de aplicaciones. Si nos puedes un poco comentar este aspecto. Con mucho gusto. Yo no creo que los piratas sean salvajes. O sea, son salvajes, pero también había mucha cabeza tras mucha sapiencia. Y la verdad es una excelente historia, pero no estoy seguro que sean los únicos que estudiaran nudos. Ahora, la teoría de nudos, por ejemplo, empezó cuando Klein, el señor Kelvin, el de los grados Kelvin, estaba tratando de hacer su tabla periódica. Decía que el éter, los distintos elementos eran éter en vórtices de éter anudados de distintas maneras. Y ahí empieza el catálogo formal desde la ciencia. Ahora, aplicaciones prácticas. La manera en que está guardado el DNA en las células de los seres vivos, o sea, no solo, o sea, creo que cada vez entendemos más que no solo es la sucesión de letras, bueno, de guanina, citosina, de aminoácidos, en fin, no solo la sucesión, sino la forma en la que están metidas y cómo se desdoblan, la manera en que una enzima u otra lee este código. Ahora, yo no sé mucho de eso y creo que o sea, estamos muy lejos de poder saber de qué manera exacta o sea, qué nudo del catálogo es el DNA de una abeja, o sea, porque parece que las abejas, depende de la forma en que esté anudado, se vuelven reinas, obreras, pero bueno, ahí hay, o sea, entender los nudos podría llegar a servir de algo. Nos sirve o sea, mucho más en cosas importantes, como más globales, en la manera de entender la forma del espacio o las posibles formas del espacio que nos llevan, o sea, y ya empiezo a hablar de las aplicaciones en matemáticas. Pero lo que o sea, y yo qué sé, ¿no? O sea, es difícil decir, este pedacito de matemáticas que se hace hoy tiene todas estas aplicaciones en el mundo cotidiano. Pero lo mismo decían, o sea, la misma pregunta me la podrían hacer sobre de qué sirve estudiar los espacios vectoriales de dimensión infinita y o sea, sofisticadísimos, y cuando lo estaban haciendo no sabían. Sirve para aprender, para entender el mundo. Y hoy en día todo ese conocimiento es fundamental para utilizar el ultrasonido. O sea, con unos micrófonos, una bocina y unos micrófonos, que te lo pasas en algún pedazo del cuerpo, recuperar la forma tridimensional y poder verlo en la televisión. Quizá en el momento que se está estudiando esto no había esta aplicación o tecnológica pero todo en conjunto, toda esta sabiduría, todo este aprendizaje que tenemos, tanto de nuestra forma de pensar, como nuestra forma de pensar el espacio, como nuestra forma que nos lleva, o sea, que nos sirve para interactuar con todas las ciencias, ¿no? Entonces, pues va desde las abejas, o sea, desde el DNA, hasta la construcción de esta tecnología o de esta forma de sapiencia que tenemos que nos permite hoy, por ejemplo, estar conversando de un lado al otro del Atlántico.
Muchas gracias, Aubin. ¿Alguna pregunta desde el público de aquí? Espera Sí, gracias. Me gustaría saber si los matemáticos han hecho análisis de las figuras de cuerdas que se conocen, que bueno, son en todos los pueblos mal llamados primitivos se conocen las figuras de los cordeles, que si desde el punto de vista matemático se ha analizado. No sé si conoce las figuras de cordeles, por ejemplo, la puerta Apache, etcétera, etcétera. Los Lo que más antropólogos de principios del siglo XX las han recogido y las han estudiado. Y bueno, yo también las he estudiado un poco. Mira, lo que te puedo, o sea, o sea, desde las matemáticas tenemos como el pretexto o la condena de que la vida real se nos escapa en primera. O sea, los matemáticos sí nos preocupamos por como pedacitos tan pequeños de la vida real y tan abstractos que se nos escapa saber si eso es importante para la sociedad o si es eh, pues no sé, como la parte real. Ahora, la, en la teoría de nudos no solo se estudia una cuerda sin extremos, también se estudian trenzas, se estudian lazos, y hay, o sea, hay un montón ¿cómo se llama?, de partes de la teoría que pueden utilizarse para catalogar, por ejemplo, estas figuras de cuerdas que hablas, ¿no? O sea, eso tiene que venir de una interacción entre antropólogos y matemáticos, ¿no? Que es muy, muy, o sea, podría ser mucho más fructífera, un poquito estas interacciones entre las distintas áreas del conocimiento, los distintos quehaceres humanos, con las matemáticas es muy importante. O sea, podría revelar como ciertos patrones que haya en las figuras de cuerdas que a primera vista no se ven y que puede decir, genial, los que anudaban de esta manera son los del norte, pero los del sur aprendieron este otro nudo, o yo qué sé, no sé, estoy inventando, ¿no? Porque no conozco, pero pero ese tipo de sabiduría se puede encontrar en colaboración, no solo en tratar de adivinar si o sea, como aplicación de las matemáticas, adivinar si la bolsa de valores va a subir o bajar, o problemas prácticos. Hay un montón de áreas, y entre ellas las sociales y el arte, ¿no? Yo creo que es un camino muy bonito que puede llevar a resultados espectaculares. ¿Más preguntas? Sí, Agata. hola Aubin, ¿qué tal? Muchas gracias por la charla, me ha gustado mucho. Yo quería preguntarte por la experiencia con la persona con la que desarrollaste la exposición de nudos salvajes, porque no sé si lo has comentado, pero trabajaste con un artista, ¿verdad?, para hacerla, y me gustaría saber un poco qué es lo que él buscaba, qué es lo que buscabas tú por otro lado, cómo encontrasteis un lenguaje común, cómo decidisteis esas formas. Que nos contaras un poco. Gracias. Un poco, sí, gracias. O sea, la historia, o sea, la anécdota es más o menos sencilla, ¿no? O sea, los dos estábamos pensando en el mismo objeto, o sea, cerca del mismo objeto, cada quien en su universo, ¿no? Yo desde el lado pues bueno, de esta intención de enseñar matemáticas, o sea, de poder ver matemáticas desde un lado, o sea, engañando a la computadora, pues, valiéndose de las cosas del mundo real para ver estas construcciones matemáticas. Y lo que yo entiendo es que Jean-Michel estaba haciendo joyería gigante. Estaba haciendo collares de verdad, de vidrio de Murano, de 4 pisos dentro de su discurso, que, pues no sé, a mí me complica un poco entenderlo, pero nostalgia, errores en la repetición, o sea, en la reflexión del ser humano, no sé, me da un poco de hasta vergüenza, porque no. Pero nos topamos con el mismo objeto. O sea, oye, mira, Jean-Michel, yo estoy haciendo esto y tú estás por ahí, ¿no? O él me dice, o sea, qué coincidencia que aparezca de lugares distintos o sea, la misma piedrita, el mismo objeto. Tenemos una joya entre ambos porque nos da un lenguaje, nos da una sinergia,
una capa más en ambos discursos que lo hace mucho más poderoso y que nos permite llegar a mucho más gente, que nos permite cumplir los objetivos de cada uno, o sea, su discurso artístico a través de las esculturas, mi discurso artístico o matemático a través de las imágenes, poder arroparlo de esta matemática, o sea, de la teoría matemática, o sea, o al revés, arropar esta teoría matemática de estas vertientes artísticas, pues nos abre la puerta a la gente. O sea, hace que haya muchas más personas viendo, pensando en la teoría de nudos de la que había hace 10 años. ¿No? Y el lenguaje creo que es o sea, esta interacción, o sea, el que Jean-Michel apropiara el nombre nudo salvaje para su exposición, que utilizara nombres como el teorema de Narciso, ¿sabes? Aparecen matemáticas, ok, no son las matemáticas precisas y demostraciones y símbolos, pero este peso de que las matemáticas dicen algo, transmiten, tienen un impacto, mueven en la cabeza, o sea, significan más allá o sea, de la matemática en sí, o sea, dentro de la cultura humana, pues es de donde nos abrazamos, ¿no? De donde le da fuerza esta colaboración. Y claro, el catalogar sus esculturas, por ejemplo, ¿no? Decirle, mira, esta escultura que tienes en realidad es el nudo 7-2, ¿no? Y este no es un nudo, este en realidad es un lazo, esto es una trenza, porque aquí tiene, en fin, ¿no? Y eso le da pues nos permitió entablar este diálogo, esta conversación que nos enriqueció a ambos. Y bueno, que después acabó en grandes exposiciones pues la de Buenos Aires, por ejemplo, que decían, es que además tiene matemáticas y esto le sirve a la gente, ¿no? Decía algún ministro o algún personaje importante en Buenos Aires, ¿no? Creo que va por ahí. No sé si respondí tu pregunta. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Espera un momento. Hola, muchas gracias por la charla. Yo tenía una pregunta un poquito más técnica, yendo un poco con las aplicaciones dentro de las matemáticas. Si podría hablarnos de la relación entre la teoría de nudos y la mecánica de fluidos. Y si esta teoría de los nudos salvajes tiene alguna aplicación a los nudos de vorticidad que se observan en los fluidos. Híjole, de teoría de fluidos sé muy poco. O sea, como buen matemático, te digo otra vez, la teoría de fluidos es casi la vida real, es física. Y desconozco, ¿no? Pero hay un problema como intrínseco en los nudos salvajes y la realidad. O sea, es el infinito. O sea, es como no puedes encontrar los dígitos de pi. No puedes, o sea, por más espejos que tengas, o sea, el infinito ya no cabe en la vida real. Entonces, tener, o sea, a lo mejor como aplicación de teoría, o sea, en las mismas ecuaciones y dentro de la misma matemática, algo puede decir. Yo digo, desconozco si hay alguna aplicación más allá de esta puerta hacia las matemáticas de los nudos salvajes. Se conoce poco, es real. O sea, desde la matemática misma, todos los libros de teoría de nudos empiezan, bueno, vamos a estudiar los nudos, etcétera. Estos son los nudos mansos y los otros, los salvajes, no los vamos a estudiar. Y toda la teoría está hecha, o casi, ¿no? O sea, salvo algunos detalles, sobre los nudos mansos. El nudo salvaje es este ejemplo patológico que sale del mismo lenguaje, ¿no? A la hora de decir los que no se pueden dibujar con una cantidad finita de rayas, ¿no? Que en algún momento podrían ser un ejemplo para entender las ecuaciones de la teoría de fluidos, que diga, bueno, esto no va a suceder, o sea, esta ecuación no funciona, o este argumento, o sea, que ponen a prueba la teoría, podría ser, la desconozco, pero, pero aparecen, o sea, viven solamente en la cabeza, ¿no? Viven solamente en las ideas. Creo que la pregunta tiene que ver también porque en el ICEMAT, y hago una pausa publicitaria,
se demostró una de las conjeturas más importantes, yo creo que en hidrodinámica y en fluidos, por dos investigadores, Daniel Peralta y Alberto Enciso, precisamente en teoría de fluidos, ¿no? Que podían obtener los nudos vorticiales en un fluido, en las soluciones de la ecuación de Euler estacionaria, se podían obtener hasta cualquier nudo, si no me equivoco. Resolvieron ese problema y fue resuelto, publicado en Acta Matemática, quizá la revista más prestigiosa de las matemáticas. Yo solamente quería, conociendo que los matemáticos tenemos un ego desmesurado, he oído hablar del teorema de Narciso y no lo conozco, y me gustaría un poco que me hablases de este teorema, que nos identifica un poco. El teorema de Narciso es el nombre de la exposición que le dio Jean-Michel Otoniel como retrospectiva sobre los nudos salvajes, o sea, un pedazo de su exposición, perdón, es el nombre de toda la exposición que hizo en el Petit Palais, que era como una, cuando fue hablando de, o sea, de ego, o sea, fue bienvenido, fue ingresado a la Academia de Bellas Artes de París, parte de las festividades o era tener una exposición en el Petit Palais retrospectiva. Y a toda esta exposición le llamó el teorema de Narciso. O sea, no hay ningún teorema, no está del lado de las matemáticas. Es este juego de palabras y es esta, pues, permeabilidad de las matemáticas en un lugar de ese tamaño, ¿no? Y ahí está la cueva de Narciso, que es donde están todos estos nudos. Bueno, yo no la pude ver, la verdad, por el culpa de la pandemia, no pude viajar a ver la exposición, pero están colgadas las esculturas, ¿no? Y pues bueno, él viene, me imagino, pues, le da muchísimo significado, ¿no? Pues yo creo que vamos a terminar entonces, dar las gracias a Ubin por esta magnífica charla que nos ha mostrado la belleza detrás de la teoría de nudos y estos nudos salvajes que nos hacen imaginar un poco más algo que es para nosotros insondable como el infinito. Así que muchísimas gracias, Aubin, y esperamos visitar esas exposiciones que en México alguna vez en persona. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy bonita, Aubin, la charla. Gracias.